Shalom. Les saluda el israelita. Les presentamos la tercera parte del estudio. La inmortalidad del alma es bíblica. 1. Como podemos ver, las distintas traducciones concuerdan en traducir la frase aplicando la palabra que la cual no se encuentra en texto griego. Por lo tanto, tales traducciones serían tendenciosas, pues manifestaría algo de forma parcial, obedeciendo a la creencia de la inmortalidad del alma. Lo principal que no debemos olvidar, es que la palabra que no existe en el texto griego, por lo cual aquellas traducciones no serían correctas. El texto griego dice: y dijo a ella Yahushua, de cierto te digo a ti, hoy conmigo estarás en el paraíso. 2. Otro punto importantísimo que debemos destacar es el hecho de que en la forma de escritura antigua del griego no existía la puntuación propiamente tal, como la que existe hoy en el castellano. Lo cual significa que las traducciones tales como las semejantes a la de la Reina Valera también serían tendenciosas, intentando hacer creer al lector sobre la existencia real de la creencia en la inmortalidad del alma. No debemos olvidar la influencia católica romana, que existe en las traducciones bíblicas. La correcta traducción del pasaje sería, viéndolo dentro del contexto bíblico que se enseña en las Escrituras, que el alma del creyente muere para esperar la resurrección de entre los que duermen. Compárese y Tesalonicenses 4, 16, 17, para que una vez resucitado se esté, como dice el emisario, para siempre con el mar ya. Entendiendo que el alma luego de la muerte está en un estado de inconsciencia, hasta que Yahushua vuelva a llamar a justos y a impíos a las respectivas resurrecciones donde éstos deberán participar, viéndolo dentro de todo ese inmenso contexto bíblico que enseña la mortalidad del alma y no la inmortalidad de ésta, el texto correctamente traducido sería: de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo hoy mismo, estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. 3. Seguidamente debo decir que tenemos evidencia directa y bíblica de que Yahushua no fue al paraíso de Yahuwah, al tercer cielo, ese día de su muerte. Veamos. Yahushua le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos, y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Elohai y a vuestro Elohai. Juan 20, 17. Como podemos ver, el pasaje señala que Yahushua no había subido aún a su Elohai y Padre, por lo tanto si creyéramos que el ladrón estuvo con Yahushua ese mismo día en el paraíso donde está el Padre y Elohai de Yahushua, dejaríamos a Yahushua de mentiroso, pues él mismo declara no haber subido aún a su Elohai y Padre. Aquí la enseñanza de la inmortalidad del alma tiene un gran vacío doctrinal, que los maestros de esta teoría solo pueden llenar con conjeturas humanas pero no con versos bíblicos que respalden sus ideas. Pues es evidente, viéndolo desde el punto de vista bíblico, decir que el ladrón arrepentido estuvo con Yahushua ese mismo día de su muerte en el paraíso, o sea en el tercer cielo, cuando luego Yahushua dice lo contrario, declarando no haber subido aún a su Elohai y Padre, es en definitiva una inmensa contradicción de la doctrina de la inmortalidad del alma. 4. Por otra parte, las palabras que el ladrón arrepentido menciona en su calidad de judío, son importantísimas para revelar cuál fue la real respuesta de Yahushua para él. Veamos. Y dijo a Yahushua: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esas palabras del ladrón reflejan la esperanza judía del reinado eterno del ungido de Elohai. El ladrón en su calidad de judío sabía que la enseña de la Torah decía que el ungido del Altísimo traería un reino que no tendría fin, y es en base a eso que la respuesta de Yahushua es: el ladrón sí estaría con él en ese reinado, es decir en el paraíso de Elohai, cuando Yahushua establezca por toda la eternidad un cielo nuevo y una tierra nueva, y Elohai y el Cordero gobiernen sobre todos los pueblos y naciones, tal como lo menciona Revelación. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Elohai y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Elohai y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche. Y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Elohai el mar ya los iluminará.
y reinarán por los siglos de los siglos. Revelación 22, 1, 5. ¿Lo puede ver? El paraíso al que se refería Yahushua, mientras hablaba al ladrón arrepentido, será aquel donde por toda la eternidad estaremos junto a Elohai y al Cordero. Note usted las expresiones de este pasaje de revelación. Estaba el árbol de la vida, es decir que ese árbol que estuvo en el huerto del Edén, en el paraíso de Elohai y en la tierra en los tiempos adámicos, Bereshit 2, 9, será ese árbol el que también estará en el paraíso de Elohai donde estarán todas las naciones salvas, pues sus hojas son para la sanidad de las naciones y sus siervos, es decir sus hijos, los salvos de entre todas las naciones, estarán ahí en ese paraíso y le servirán. ¿Sabe usted por cuánto tiempo? Pues la última frase de este pasaje dice, y reinarán por los siglos de los siglos. Por lo tanto, cuando Yahushua le habló al ladrón arrepentido, lo que realmente el Mashiach le estaba señalando es que en ese momento él le prometía que un día en su reino el ladrón estaría junto a Yahushua en el paraíso de Elohai. Preguntamos. ¿El Mashiach Yahushua predicó a los muertos en el Sheol? La doctrina de la inmortalidad del alma enseña que el Mashiach Yahushua, mientras estuvo muerto, para la vida humana, según afirman, fue y predicó a los rujot de los muertos que pecaron en los días de Noé. Inclusive se afirma haberles dado una oportunidad de arrepentimiento. Veamos qué nos dice la versión Valera 1960. Porque también el Mashiach padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Elohai, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en Ruach, en el cual también fue y predicó a los rujot encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Elohai en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. 1 Pedro 3, 18, 20. Otras versiones bíblicas traducen de la siguiente manera el verso 19. 1. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. 2. Entonces fue a predicar a los espíritus encarcelados. 3. De este modo fue a anunciar su victoria a los espíritus que estaban presos. 4. En el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados. 5. Y de esta manera fue a proclamar su victoria a los espíritus que estaban presos. 6. En el espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados. 7. Versión Huneman, en el que también a los espíritus en custodia yendo predicó. 8. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. 9. En el espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados. 10. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. 11. Por el Ruach, Yahushua fue a proclamar su triunfo a los rujot que estaban presos. 1. Primero, el emisario Kefa reconoce la muerte de Yahushua, pues dice, siendo a la verdad muerto en la carne. Esta expresión no significa lo que enseña la doctrina de la inmortalidad del alma, que Yahushua no haya muerto totalmente y que solo su carne haya muerto, y la parte inmaterial haya continuado viva, sino más bien quiere decir que Yahushua como humano, al igual que todos los humanos de carne y sangre mueren, así también él murió. Note la expresión afirmativa del emisario. Siendo a la verdad muerto, es decir, que el emisario Kefas reconoce la muerte de Yahushua como un evento totalmente real, pues sus mismos ojos vieron esa muerte. Sin embargo, no enseña una su supervivencia inmaterial de Yahushua en un más allá después de la muerte. 2. Segundo, el emisario Kefas dice algo que es fundamental en la correcta interpretación del texto. Él dice, pero vivificado en Ruach. La palabra vivificar en el griego es opoieo, la cual quiere decir recibir vida. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues muy simple. Que Yahushua, estando muerto como hombre en la carne, resucitó, es decir recibió vida en el Ruach, pero no vida humana para continuar con mortalidad, sino que con un cuerpo exaltado recibió vida en el Ruach e inmortalidad. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que es imposible que Yahushua, estando muerto, pueda haber ido a predicar a los espíritus encarcelados, pues como dice Pedro, a la verdad estaba muerto, en cambio una vez vivificado por el Ruach. De ese modo, el Ruach de Elohai, en los días de Noé, predicó a los hombres que estaban en prisiones de oscuridad. 3. Seguidamente el emisario Kefas escribe,
en el cual, otras traducciones bíblicas traducen estas palabras del emisario como, por medio de este modo, de esta manera, en el Ruaj, en el que. Es decir que el emisario Kefas no está enseñando que Yahushua estando muerto, el Ruaj de Yahushua hubiera ido a predicar a los Rujot encarcelados, sino que más bien, al igual que Yahushua fue vivificado en el Ruaj de Yahuwah, de ese modo, por medio del Ruaj, de esa manera, en el cual, etc. fue y predicó a los Rujot encarcelados, es decir, el Ruaj de Yahushua, que es el Ruaj HaKodesh de Yahuwah, fue quien predicó a través de los instrumentos de ese tiempo, ¿me capta? No que el mismo Yahushua haya predicado de forma personal y consciente a esos Rujot encarcelados en los días de Noé, sino que la Ruaj HaKodesh que es el mismo Ruaj de Yahuwah y el mismo Ruaj del Mashiach, en la persona de Noé fue y predicó a estos hombres que estaban muertos y encarcelados hablando en términos simbólicos. De hecho la escritura dice que Noé es pregonero de justicia, es decir, él fue el predicador el que Ruaj HaKodesh usó para hablar a esas personas esclavas del pecado. Veamos. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Compárese 2 Pedro 2, 5. El mismo emisario Kefas, nos dice que el Ruaj del Mashiach habló por medio de los profetas y pregoneros de la antigüedad. Veamos. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente e indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Ruaj del Mashiach que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos del Mashiach, y las tiferet que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para ellos mismos, sino para nosotros. 1 Pedro 1, 1112. Lo puede ver. No es que Yahushua de forma o en cuerpo Ruajim, estando muerto, ni vivo, haya ido a predicar a Rujot en prisión. Sino que el Ruaj del Mashiach, que estuvo en los pregoneros y profetas, y en este caso en Noé, fue el que predicó a esos Rujot en prisión. Por lo cual, el pasaje no habla de una supuesta inmortalidad del Mashiach Yahushua, ni de la inmortalidad de seres humanos que estarían supuestamente en prisiones de oscuridad, sino más bien, de lo que el Ruaj del Mashiach en los profetas hizo a través de la predicación a esos Rujot encarcelados. 4. Ahora bien, ¿quiénes son esos Rujot encarcelados? Son humanos muertos que están vivos en un más allá, a los cuales Yahushua fue a predicar. Por supuesto que no, la escritura es clara respecto de la oportunidad de salvación para los hombres. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio Hebreos 9, 27. Por lo que es imposible que el emisario esté hablando de almas inmortales. La respuesta la encontramos en las mismas palabras del emisario, pues él dice, Rujot encarcelados. La palabra griega que se usa para la palabra espíritu es pneuma. Pero que en segunda instancia también es traducida indirectamente en la Biblia como personas, es decir la parte ruajim del ser. Por aquello es que es justo interpretar el pasaje como si hablara de personas encarceladas. Pues el pasaje de Kefas dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Elohai en los días de Noé. ¿En qué tiempo dice Kefas, que estos desobedecieron? En los días de Noé. ¿Y quién fue pregonero en esos días? Noé fue quien predicó, dice el mismo emisario, 2 Pedro 2, 5, y como predicó Noé, ¿bajo qué influencia según Kefas? Según el emisario los profetas y pregoneros de Elohai, tales como Noé, predicaron influenciados por el Ruaj del Mashiach Yahushua. Por lo cual, quiere decir que fue Noé quien por medio del Ruaj HaKodesh que moraba en él, o sea el Ruaj del Mashiach Yahushua, que predicó a estas almas en prisión. Pero como sabemos que son personas y no Rujot de cuerpo Ruajim, y que están pecaminosamente en prisión, y no de forma literal, el lenguaje figurado que usa el emisario Kefas, es el motivo por el cual muchos confunden este pasaje. Sin embargo, en otro episodio de las Escrituras, podemos ver cómo es que Kefas se refiere a los perdidos, como a seres que están en cárcel de oscuridad pecaminosamente. Veamos. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás encarcelado. Hechos 8, 23. Lo puede ver. Aquí el emisario Kefas usa una expresión figurativa para referirse al estado pecaminoso del individuo.
Evidentemente no es una prisión literal en la que se encontraba el personaje de la historia, sino más bien una prisión simbólica, una cárcel de una ley pecaminosa, debido a la condición lejana a Yahuwah que este individuo tenía. Lo mismo sucede en el pasaje de 1 Kefas 3, 18, 20, el emisario se refiere a la condición pecaminosa en la que estaban las personas en los días en que el Ruach HaKodesh en la persona de Noé les predicó. De ninguna manera el emisario enseña una supuesta inmortalidad del alma de los perdidos, ni enseña que Yahushua mientras estuvo muerto fue y predicó a los muertos en el Sheol. La doctrina de la inmortalidad es una negación de las buenas noticias. La doctrina de la inmortalidad del alma es una negación del Evangelio, pues un fundamento principal de la buena noticia es que Yahushua murió y resucitó. Totalmente contrario pero de forma muy suspicaz es lo que se postula en dicha doctrina, pues se enseña que la parte materia de Yahushua, su cuerpo, murió y que su parte inmaterial, su alma, siguió viviendo para luego predicar a los muertos que se encontraban en el infierno. Sin embargo la enseñanza bíblica es otra, como veremos. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que el Mashiach murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, 3, 4. ¿Lo puede ver? El Evangelio predicado por los 12 enviados, y que recibió también el emisario Shaul, dice claramente que Yahushua murió conforme a las Escrituras, y que resucitó conforme a las Escrituras. Si Yahushua no murió totalmente, como dice la doctrina de la inmortalidad del alma, sino que solo murió su cuerpo, mas su alma, es decir su persona, no murió, ¿cómo es que luego resucitó? ¿Por qué necesitaría de resurrección alguien que ya tiene vida? Porque sería Yahushua vivificado, es decir, porque recibir vida a alguien que aún sigue con vida. Si Yahushua no murió, pues siguió viviendo en un más allá, entonces aún estamos en nuestros pecados, y si no resucitó de entre los muertos pues nunca estuvo totalmente muerto, vana es nuestra predicación, ya que jamás venció a la muerte, no tenemos esperanza de resurrección. Ahora note usted, que la polémica en los primeros tiempos de la congregación no fue si el alma era o no era inmortal, pues se sabía que el alma, es decir, el ser, la persona, cuando moría dejaba de existir para siempre. El asunto conflictivo radicaba en si existía o no esperanza para los muertos, en si existía resurrección de entre los muertos o no. Lea a continuación, que el entendido entienda. Pero si se predica del Mashiach que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco el Mashiach resucitó. Y si el Mashiach no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra confianza. Y somos hallados falsos testigos de Yahuwah. Porque hemos testificado de Yahuwah Elohai que él resucitó al Mashiach, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco el Mashiach resucitó. Y si el Mashiach no resucitó, vuestra confianza es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en el Mashiach perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en el Mashiach, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora el Mashiach ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en el Mashiach todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. El Mashiach, las primicias. Luego los que son del Mashiach, en su venida. Compárese 1 Corintios 15, 12, 23. Si el alma fuere inmortal, y jamás la discusión se hubiere centrado en si existe o no esperanza de resurrección para los que mueren, pues sería evidente que estos siguen con vida en un más allá. Sin embargo, como el alma es mortal, decir lo contrario es una negación del Evangelio, el cual enseña clara y abiertamente que Yahushua murió y resucitó de entre los muertos, y que gracias a esa resurrección, todos los que creemos en él tenemos una esperanza, aquella de que si hacemos el bien recibiremos inmortalidad y vida eterna. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Compárese Romanos 2, 6, 7, Shalom Aleichem.